Hola, ¿qué tal están? Vigencia y utilidad de la filosofía en el siglo XXI. Se puede uno preguntar hasta dónde pues llega la filosofía. Y podemos decir que la filosofía lo abarca todo, lo comprende todo. Y también podemos pensar que pues hay un saber inmediato sobre toda realidad, sin la mediación de otros saberes de primer grado. Entonces se volvería metafísica, carente de todo vínculo con el mundo concreto y con los seres humanos históricos. Pero también podemos pensar que la filosofía es la capacidad para expresar ese conocimiento, en cuanto derivará en un nihilismo que, afirmando la nada, la ausencia total de criterios, podrá llegar a considerar que todo está permitido, que todo vale, cuando no es así. Por otra parte, también hay otra interpretación de la metafísica que se ocupa de la realidad. La metafísica de la realidad, por ejemplo, o realista, de Xavier Zubiri. Podemos pensar en este gran pensador, que a la vez también de alguna manera es fenomenólogo, etcétera. Y realmente pues también podemos considerar que la filosofía ha de mantener un equilibrio y no caer ni en el nihilismo, ni en el escepticismo, ni en el positivismo, aunque yo no diría que no debe caer en la metafísica, porque metafísica y filosofía son términos similares, diríamos son el mismo término en definitiva. Si pensamos en la metafísica de Aristóteles, en la ontología, pues eso forma parte de la esencia de la filosofía, a mi juicio. En ese aspecto también podemos preguntarnos para qué sirve la filosofía aquí y ahora. Es verdad que estamos en un mundo lleno de sombras, de mentiras. Ya los ilustrados quisieron despejar con sus luces las sombras crecidas en las brumas provocadas por esas mismas luces, donde la razón de la fuerza se imponía cotidianamente en el siglo XVIII, y también pues resulta cada vez más claro la necesidad de reflexionar globalmente sobre prácticas transformadoras para conseguir un mundo cada vez mejor, un mundo más justo, más solidario, etc. También podemos analizar que actualmente las imposturas del orden político pues internacional, por ejemplo, cómo soportar el hecho de que el 80% de los seres humanos del presente malvivan condenados a la miseria, mientras el 20% restante se instala en la abundancia y en sus enfermedades de lujo, es algo pues absolutamente injusto, anacrónico. Y también hay que pensar en los narcotizantes morales y políticos que plantean cómo permanecer impasible ante esta ceremonia de la confusión, con lo que a todas horas nos salpican los medios entrelazando el patetismo del espectáculo de la miseria, por ejemplo, con la banalidad de los más sórdidos personajes construidos a golpe de mentiras o de patraña. Además, también en esta sociedad actual hay supersticiones de todo tipo, y podemos plantearnos cómo seguir dando crédito a quienes ponen las condiciones para que miles de personas depositen sus esperanzas en echadoras de cartas, adivinadoras y, por ejemplo, horóscopos. En definitiva, podemos preguntarnos cómo recuperar, en todo caso, la lucidez necesaria para contribuir a la construcción de las resistencias y disidencias, tanto éticas como políticas, ante un desorden global que desde tiempos inmemoriales no somos capaces de gobernar. ¿Cómo cooperar, en fin, como miembros del género humano en el desarrollo de proyectos de mundos mejores? El mundo en que vivimos contiene pues violencia sexista, guerras injustas de todo tipo, corrupción sistemática a nivel económico, político, mentira política institucionalizada, exclusión económica y social de mucha gente, explotación laboral, especulación financiera, paraísos fiscales y tecnificación para la dependencia y la ignorancia generalizada, podemos decir. Y de estos problemas no puede evadirse la filosofía, sino que tiene que enfrentarlos, tiene que analizarlos y tiene que intentar resolverlos. También podemos pensar en que hay una filosofía mundana y que de ella se puede ir a la filosofía académica y volver otra vez a la mundana. Existe también lo que se podría decir que es una filosofía para el pobre, una filosofía necesaria, inspirándose, por ejemplo, en un poema de Gabriel Celaya, que murió en 1991, en la que se asienta la tesis de la poesía para el pobre, poesía necesaria, que se eleva como un grito de protesta contra aquello que molesta radicalmente a la mirada ética, en las convulsiones morales, en los estertores de la vida política. Podemos hacer un ejercicio de traslación del poema al argumento racional. En este sentido, sería como un punto de partida de la filosofía
si ha de ser humana la filosofía, tiene que tomarse en serio la pobreza y la miseria. Y entonces no puede ser la actitud primera otra que proponer una filosofía como un arma cargada de futuro para combatir la pobreza y la miseria. Filosofía, por tanto, entendida como herramienta para la mejor comprensión y transformación real y efectiva de la realidad, en busca de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, de los grandes valores humanísticos, de los grandes valores éticos también. Pero además de estas ambiciones prácticas, la filosofía no puede olvidar que tras las ideas pueden surgir nuevos motivos de error, de engaño y también de autoengaño. Por ello, sin caer en el escepticismo o el desánimo, han de ser racionalizadas de continuo las batallas que emprendemos en la lucha contra la injusticia, revisándolas de nuevo a la luz de los hechos que nunca dejan de sorprendernos y de desbordarnos. Además, si la pereza no nos atenaza, podemos adentrarnos también en la Academia de la Filosofía. Y podemos preguntarnos, ¿para qué entrar en la academia? A la academia se puede tratar de entrar para aprender de quienes se han esforzado en organizar las ideas antes que nosotros y comenzar desde ahí a construir nuestras creencias y opiniones, a someter también nuestras ideas, se puede decir, a la dialéctica necesaria con la que han de crecer y también, sin duda, fortalecerse. Y es que, más allá del asombro subjetivo o de la necesidad personal de justificarse y afirmarse en el mundo, existen grandes problemas filosóficos que se trata de perfilar y se necesita un referente doctrinal articulado, sistemático, nunca dogmático tampoco, que garantice también su coherencia y potencia racional, de tal manera que se implante en suma como verdadera filosofía, aunque no necesariamente como filosofía verdadera. La filosofía académica se construye o se configura, por tanto, como un saber frente a otros saberes, como un saber construido desde y sobre el presente, no simplemente como un mero análisis de los discursos o de las obras del pasado, sino como un saber contra alguien, como decía Ortega y Gasset, que murió en 1955, que pensar, decía Ortega y Gasset, es pensar siempre contra alguien, capaz de construir clasificaciones alternativas que discriminen, también que distingan y comparen sucesos de nuestro tiempo. Un saber, por tanto, que implica, en fin, la toma de partido por determinadas evidencias científicas y ético-morales que configuran la racionalidad crítica de nuestro tiempo histórico. En ese sentido, podemos decir que los seres humanos están universalmente dotados de la capacidad de juzgar, con destrezas argumentativas bastantes para aprehender o captar o conocer ideas adecuadas y para ser, en realidad, verdaderos filósofos mundanos, personas más allá de los derechos formales de los ciudadanos. Realmente Hegel, este gran filósofo alemán idealista absoluto, que murió en 1831, en el prefacio a sus fundamentos de la filosofía del derecho, compara a la filosofía con la lechuza de Minerva, que con la llegada del ocaso extiende sus alas, ya que una vez concluido el día es más fácil mirar y reflexionar lo sucedido, evitando la precipitación de caer en juicios de valor infundados. Por tanto, la filosofía es un saber de segundo grado que se ejercita sobre la base de saberes previos, históricamente constituidos, sobre los que ejercer una actividad crítica y a veces demoledora. En ese aspecto, mal haríamos al tratar de fabular sobre cuáles serían los problemas que deberemos encarar en los años por venir, ya que estos problemas aún no han sido planteados y mucho menos resueltos por las distintas instancias categoriales. Más bien deberíamos centrar nuestra atención en los distintos dilemas que nos han arrojado las ciencias y la industria y también la política en las 2 décadas ya transcurridas del siglo XXI y que nos proponen inquietantes interrogantes que exigen una primera reflexión y más reflexiones. ¿Acaso al principio una primera reflexión titubeante, pero que se puede abordar desde distintas disciplinas filosóficas, por ejemplo, desde la ontología? El debate sigue siendo el mismo que ya nos planteó por primera vez Platón, la delimitación entre apariencia y realidad. Al igual que ocurrió con la aparición del cine y de la televisión, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, Internet, teléfonos inteligentes, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, que tendrían su continuación
en el desarrollo del metaverso obligan a una serie de reflexiones urgentes. ¿Estamos preparados para discriminar entre lo real fáctico y lo real virtual? ¿O nos podemos confundir? ¿Podemos sobrevivir en este mundo bipolar, esquizofrénico, fragmentado? Esto es un material para escribir pues, un montón de libros. También podemos abordar el tiempo actual desde la perspectiva de la gnoseología, en estrecha relación con la anterior, ya que la teoría del conocimiento también arroja preguntas inquietantes, la posibilidad de desarrollar el conocimiento humano hasta el infinito, ad infinitum. De la misma manera que el telescopio y el microscopio abrieron campos inopinados para el conocimiento de las realidades existentes, previamente desconocidas, ¿podemos poner un límite a la capacidad humana de construcción de lo real? ¿Nos permitirán las tecnologías advertir realidades de las que no teníamos constancia hasta ahora, como por ejemplo la antimateria o incluso el bosón de Higgs? Respecto a la antropología, pues se trata de plantear cuestiones respecto de la naturaleza humana, que siempre ha estado en entredicho, ya que se trata de una realidad en construcción, que cambia con las épocas históricas, que evoluciona como un producto biológico más, siguiendo unas leyes más bien determinísticas. El desarrollo tecnológico, una vez más, nos obliga a repensar el concepto del hombre desde la nueva idea de identidad, cómo reflexionar sobre la nueva concepción del cuerpo al que nos obligan problemáticas como el tercer sexo o el transhumanismo, por ejemplo, o la cuestión de los androides, de los cyborgs, de los robots, etc. ¿Despegará definitivamente la inteligencia artificial como una nueva forma de conciencia? Pues parece que sí, dentro de unas décadas. Y esto plantea graves problemas éticos y también en relación con la bioética y con la identidad personal, por supuesto. En el ámbito ético, pues hay una gran cantidad de problemas planteados ya en el siglo XXI y podemos decir que todos los proyectos ético-morales contemporáneos, nacionalismo, feminismo, laicismo, ecologismo, son abordados con rigor en otras partes, pero han mostrado finalmente una terrible cara como proyectos abiertamente antihumanistas, todos excepto el pacifismo, y obligan a una nueva reflexión acerca de estas cuestiones. ¿Estamos preparados, por ejemplo, para asumir el reto ecológico? ¿Es posible nuestra supervivencia como especie en este planeta? Pues esto se discute desde el transhumanismo y desde otras corrientes antropológicas y filosóficas. En el ámbito, por ejemplo, político, aparecen muchas cuestiones en relación con la convivencia social que nos plantean problemas, comenzando por el respeto a la intimidad, el respeto a la privacidad, al margen de injerencias de las grandes corporaciones tecnológicas respecto a la manipulación de datos, o por el desarrollo racional de una globalización económica que es en muchos casos muy perjudicial, y también en un intento de frenar nuestra carrera hacia el abismo. ¿Cómo afectarán, por ejemplo, los desarrollos postestatales, Naciones Unidas, Unión Europea, a este proceso global? ¿Es este el fin del Estado-nación y la aparición de un posible centro único de poder y en el límite de una especie de legislación universal, o esto no se va a conseguir en las próximas décadas? Y en el campo de la estética, pues también surgen numerosos interrogantes. El arte, entendido como técnica, como saber hacer, está íntimamente relacionado con la producción humana, con la creación humana, con el trabajo, pero el desarrollo de las máquinas, de los robots, etcétera, inteligentes, limita las posibilidades futuras de realizarnos como seres humanos a través de nuestra actividad productiva, creadora y transformadora. En ese sentido, ¿podremos sobrevivir como especie a un mundo sin trabajo? Incluso el ámbito de la creatividad. Quizás dentro de 50, 100 años, 150, 200 años, la creatividad humana sea quizás despreciada frente a la creatividad surgida por la inteligencia a través de la inteligencia artificial. Esperemos que esto no suceda, porque la creatividad humana yo creo que seguirá existiendo indefinidamente. Pero también podemos preguntarnos, ¿tendremos la osadía de superar nuestra dependencia del trabajo y sobre todo del salario para ser verdaderamente libres, algo a lo que parece que estamos irremediablemente condenados? Pues pienso que sí. De hecho, desde el transhumanismo pues hay distintos autores y libros que dicen que realmente en el próximo futuro los robots tendrán que pagar unos impuestos cuando sustituyen el trabajo de personas físicas, y en ese sentido la creatividad siempre estará presente en los seres humanos
aunque haya máquinas que puedan hacer tareas creativas, pero las tareas más creativamente profundas o más profundamente creativas, pues seguirán siendo parte de los seres humanos, y eso no se podrá sustituir. Aparte que la creación de máquinas inteligentes, robots inteligentes, seguirá en manos de las personas, y por supuesto hay que poner unas normas a la inteligencia artificial, regularla adecuadamente, porque si no se hace de esta manera, eso representa pues grandes peligros para un futuro próximo, y no digamos para un futuro más o menos lejano. En ese aspecto queda mucha tarea por realizar, y la filosofía cada vez es más necesaria en todos los campos de la vida, de la ciencia, del conocimiento, de la investigación, etcétera, porque tenemos que saber dirigir nuestras prioridades en la propia existencia y también en el ámbito profesional y en el ámbito científico, en el ámbito filosófico, en todos los ámbitos en definitiva, también en la política. Tiene que haber políticos creativos, políticos que filosofen, como ya pretendía por ejemplo Platón con los reyes filósofos. Eso cada vez es algo más necesario en todos los estados, en todos los gobiernos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.